Benvinguts, benvingudes al videotutorial d'eines per administrar els teus archivos fotográficos. Una de las herramientas más utilizadas sin necesidad de tener demasiado conocimiento de una herramienta potente a nivel de retoque fotográfico es la herramienta Picasa. La herramienta Picasa es gratuita y se descarga de la página principal de Google. Si estamos en cualquier navegador y entramos en google.es, en la opción más y en todavía más, está un poco escondido, está Picasa. Es un visor, básicamente, que instalas en tu ordenador y sirve para organizar todos los archivos, ordenarlos, moverlos de carpeta, renombrar la carpeta donde estamos trabajando, cambiar las fechas, y también tiene un editor bastante sencillo, pero en inicio bastante potente, para retocar las fotografías. Tiene un montón también de utilidades que iremos viendo un poco por encima, para que tengáis un conocimiento de la herramienta bastante global. Así que lo primero, cuando estéis en casa, es un programa, es un software de escritorio que hay que descargar y luego instalar. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Google tiene por un lado el programa, el software de escritorio que se instala en tu ordenador y te permite manejar las fotografías y los vídeos que tienes en el ordenador, incluso editarlos, y otra cosa son las páginas o los álbumes web de Picasa, que es una página web, es una especie de blog que te permite, te ceden un espacio, es gratuito también, con limitaciones, pero puedes subir fotos allí en una web donde tienes tu HTTP y compartirla con el resto de tus amigos. No es lo mismo, hay que diferenciar entre lo que es el Picasa, la aplicación en el escritorio, y por otro lado los álbumes web de Picasa. En cierta manera están conectados, pero una cosa está online y otra cosa está solo en tu ordenador. El que vamos a trabajar es el que está instalado en tu ordenador. Simplemente es venir a esta página, clicar aquí y descargarlo. Esto ya me lo ahorro, salgo e iniciamos Picasa. De acuerdo. Como no es la primera vez que en este ordenador se inicia Picasa, hay un mensaje que ha saltado. La primera vez que iniciamos el Picasa, una vez instalado, sale una pantalla que te pregunta si quieres ordenar todas las carpetas donde hay archivos fotográficos en el ordenador y vídeos, o quieres solo buscar en mis documentos o en el escritorio, que son los sitios típicos donde todo el mundo guarda el material. De todas formas, como la pantalla ya no ha salido, eso también va bien, puedes elegir una opción u otra. En todo caso, lo que sale aquí a la derecha, en esta parte de la pantalla, son las carpetas que he encontrado con fotografías. En archivo hay un comando que es indispensable visitar, es el de añadir carpeta Picasa. Este comando abre un administrador que lo que te permite es buscar en los discos duros que tú quieras, en carpetas y en subcarpetas. Aquí ahora mismo, como tiene esta cruz, que siempre se puede cambiar por la flecha de explorar una vez o por el logo de explorar siempre, este logo más circular, simplemente es elegir qué parte del ordenador quieres que Picasa explore y te muestre en la otra parte de la interfaz del programa. Entonces, por ejemplo, a mí, en mi caso, no me interesa ni que ahora mismo, para jugar con un par de carpetas, solo me interesa que busque en mis documentos. De momento voy a borrar todo lo que hay aquí para que no busque. Simplemente es clicar carpeta que no queremos, eliminar, eliminar. Ojo con el concepto, con el nombre. Eliminar de Picasa significa que no lo muestra, no lo borra del disco duro. Simplemente no te lo enseña dentro de Picasa, pero en el disco duro está. Otro de los problemas que a veces me encuentro cuando damos cápsulas en el Cibernarium con este programa es que mucha gente me pregunta: ¿lo que se ve en Picasa lo tengo en Picasa y lo tengo en el disco duro? ¿Dos copias? No, son dos copias. Tú tienes en el disco duro una carpeta con fotografías que has copiado allí manualmente o has importado de tu cámara fotográfica. Y lo que se ve en Picasa
O sea, te lo muestra, es lo mismo, solo es esa carpeta, pero vista desde otra interfaz. No hay dos carpetas, solo es una que se ve con el navegador de Windows o bien con el Picasa, pero solo es una carpeta. De acuerdo, pues si doy a aceptar, me va a decir que no ha encontrado ninguna foto, porque le he dicho que no busque en ninguna parte. Volvemos, y para trabajar con ejemplos más bien sencillos, lo que voy a hacer es añadir carpeta Picasa otra vez y decirle, bueno, las fotos que quiero ahora administrar están en mis documentos. Hay dos opciones, explorar una vez, que solo busca una vez ahí en esa carpeta y luego tenéis que actualizar cada vez que añadáis algún archivo nuevo, o bien explorar siempre. El consejo sería explorar siempre. Si siempre ponéis las fotos en las mismas carpetas y subcarpetas, siempre te va encontrando las nuevas que vayas pegando dentro. Entonces ahora aquí abajo te dice carpetas visualizadas en mis documentos. Le damos a aceptar y ahora empieza a encontrar dos carpetas, ni más ni menos las dos carpetas que hay con documentos fotográficos en mis documentos. Bien, la interfaz de Picasa. Para empezar, como casi todos los programas, los menús desplegables. Yo en este vídeo tutorial voy a tratar de explicaros las cosas sin necesidad del menú desplegable, a menos que sea necesario. Trataremos más con los iconos y con los espacios que hay por aquí, y después iremos con el botón derecho muchas veces encima del icono concreto, que también ayuda bastante. Botón derecho salen muchas opciones encima de una foto de las que salen arriba en el menú desplegable, igual que encima de una carpeta. De acuerdo. Aquí tenemos por un lado una barra con algunas utilidades, entre ellas un comando que significa importar, si tienes enchufado un escáner o la cámara fotográfica. Incluso cuando enchufas la cámara fotográfica y Picasa está encendido, ya detecta que intentas importar algo y te pregunta si quieres manejarlo desde Picasa. Lo mismo con el escáner. Después, aquí hay una serie de iconos que están más bien relacionados con la biblioteca, es donde se organizan las carpetas y los archivos fotográficos. Luego comentaré un poco cómo funcionan. Y aquí un buscador, que también hablaremos después. La gracia que tiene este programa es que tú puedes tener en el disco duro del ordenador 2000, 3000 o más fotografías. Si aquí las has aceptado para que se visualicen en Picasa, luego es fácil encontrarlas, estén donde estén en el disco duro y tengan el nombre que tengan, porque funciona con tecnología Google y va buscando en los nombres y en las etiquetas. Tiene un motor de búsqueda bastante bueno. Por otro lado, aquí tenemos la biblioteca, lo que decía, que lo que en principio, por defecto, en las últimas versiones, detecta algunas fotos con rostro. Estas tecnologías también están aplicadas últimamente a las cámaras compactas, y aquí en Picasa también tiene este gadget. Por otro lado tenemos aquí un separador que nos dice las carpetas que hemos encontrado, esta y esta. Así, de esta manera localizamos nuestras fotografías en la carpeta donde están. Además, tiene la ventajita de que si la carpeta está fechada en tal año, tal fecha, te lo separa, aunque estén en el mismo sitio, te va separando las carpetas por fecha. Esto se puede cambiar en cualquier momento también. Vamos a ver. Esto que hay aquí, que pone carpetas, por defecto se llama colección. Si clicamos encima, no vemos lo que hay dentro de esa colección. Sigue estando en el disco duro, pero aquí no se ve. Si clico de nuevo en la flecha roja, ahora sí que me muestra el contenido de esa colección. Por otro lado, aquí tenemos cada uno de las fotografías que hay dentro de la carpeta. Cada vez que seleccionamos una fotografía o varias a la vez, abajo tenemos una zona donde se visualiza lo que estamos seleccionando. No pasa nada, no es más que un aviso de que esto lo tienes seleccionado y lo puedes editar. Aquí abajo hay una serie de opciones que te permiten editar estos archivos fotográficos. Importante, la información de las fotos que vamos seleccionando se ve aquí en esta barrita azul. Te dice cómo se llama la foto, qué tipo de extensión es, la fecha en la que está insertada en el disco duro, el que tiene en el registro, los píxeles de ancho y de alto y el peso en total
del archivo. Más para abajo tenemos un icono con una lupa que nos permite ver las miniaturas más grandes o más pequeñas. Esto ya va a gusto del consumidor. Por otro lado, también hay un montón de iconos aquí que veremos después. Y en principio, esta es la interfaz muy sencilla de Picasa. Como decía antes en la introducción, siempre tienes una opción para acceder a los álbumes web. Claro, este es el otro o la otra aplicación que comentaba antes que tenía Picasa. Es diferente. Accedes aquí y claro, si no tienes cuenta en la página web donde alojan tus fotografías, pues no te deja entrar. Es diferente. Esto sería subir fotos a una web que en cierta manera, un espacio que te regala Picasa, y lo otro es el programa de escritorio. No, es necesario no confundirlo. Más cositas. Lo primero que vamos a hacer por aquí es cambiar el nombre de las carpetas. Normalmente copiamos una carpeta en el disco duro con fotografías y le ponemos el nombre que trae por defecto la carpeta de la cámara. También se puede cambiar desde Windows, pero desde aquí es bastante fácil. Botón derecho encima, editar descripción de la carpeta. Si le pongo aquí encima, sale la propiedades de la carpeta y ojo, cuando cambiemos el nombre de la carpeta, cambiará físicamente en la carpeta que está en el disco duro. Voy a poner, por ejemplo, vacaciones. Bueno, cumpleaños niño. La fecha es aquí donde la puedo cambiar. También cambiará en la información de la carpeta real, la que está en el disco duro. Se puede poner música para cuando hay una aplicación que es una presentación de diapositivas, y cuando se pone la presentación de diapositivas puede salir música, pero bueno, ahora mismo tampoco tiene mucha más importancia. Tomada en algún lugar en concreto. Esto es información adicional que se puede poner o no, no es importante. Y la descripción de lo que hay en la carpeta. Fotos tomadas el día del cumpleaños. Bueno, si aceptamos, cambia el nombre y la fecha. Haré lo mismo con la que pone calidad media, le daré botón derecho encima y editaré la descripción de la carpeta. Ahora la llamaré vacaciones Besalú. Le pongo una fecha diferente y pongo Besalú. Y aceptamos. Y ahora están cambiadas. En el disco duro, en realidad, también está cambiado. ¿Veis que el icono cambia cuando clico encima? Pues justo cuando clico encima, con el botón derecho, localizar en disco, es lo mismo. Se abre la carpeta real a través de Windows. Y como veis, tiene el nombre cambiado. Es lo mismo hacer esto con el botón derecho que clicar encima cuando se abre la carpeta. Para que veáis que, evidentemente, pues al cambiar el nombre y al cambiar la fecha, también ha cambiado las propiedades de carpeta de Windows. Fins aquí la primera part del vídeo tutorial.